Buenos días, amados hermanos, para darle una palabra de aliento de parte del Señor, completamente muerta para que viva Cristo. Esto va a ser no una prédica, sino más bien un estudio profundo. Son 3 videos y no sé el tiempo que se vaya a tardar cada uno de ellos. Por lo que para que tengan pendiente que la prédica va a ser o el estudio va a ser un poco extenso. Y eso es que padecí un momento muy difícil y estaba padeciendo sufrimiento bien profundo en el alma y una tristeza profunda que se la llevé al Señor. Después de ahí me entró la inquietud porque el Señor me permitió ver que lo que estaba padeciendo era los padecimientos de Cristo, que antes de que yo sufriera ya Cristo había sufrido todas esas cosas. Y eso me llevó a profundizar más sobre los sufrimientos de Jesús. Y esta prédica o este estudio le pedí al Señor que me profundizara en los sufrimientos del Señor Jesús. Y aparte de eso, estoy también leyendo un libro que se va a basar en Por Amor. Por Amor, presentando a un siervo. No encuentro el libro ahora mismo, pero ya lo encontré. Es este libro, hermano, Solo por Amor, un siervo, y también está La Corona de Espina. Lo estoy leyendo para la gloria del Señor y eso me ha llevado a caer en una profundidad de un anhelo de conocer el sufrimiento de mi Señor, para que tanto usted y yo, hermano, y conforme a Dios le agrada, ustedes puedan saber y que Dios le dé entendimiento y le plasme en su corazón según su voluntad. Le pido al Señor que pase carbón encendido por mi boca y que solamente aquí sea Él que me utilice. Yo, sierva inútil, completamente muerta, es mi llamado para que viva Dios. Yo no vine a agradar a hombres, yo vine a agradar a Dios, para su gloria y su honra. Amén, amén. Hay una canción que me gustaría ponerla, pero no lo voy a hacer. Dice: de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma de poder pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, por Él, porque Él me amó a mí. La gloria es para el Señor. También lo amo a usted, hermano. Comienzo diciéndole sobre el sudor de la sangre. Jesús sufrió por ti y por mí, padeció para pagar el precio del pecado, el tuyo, el mío y el de cada uno que lo acepta como Señor y Salvador. Amén, amén, amén. El pago del pecado fue muy alto y nadie podía pagarlo, solamente Jesús, que es 100% Dios y 100% humano. Entonces el Padre envió a Jesús para que pagara el precio de cada uno de nosotros, para poder rescatar lo que se había perdido. Se había perdido desde el Génesis, porque dice la palabra que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Eso nos lo dice Romanos 5:12. Mas Jesús se sacrificó por todos nosotros en la cruz, asumiendo el castigo por todos nuestros pecados y desobediencia al Padre. Romanos 3:23 al 24 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente solamente por Cristo. No hay otro camino, hermano. Es mi Señor Jesucristo para su gloria y honra. Amén, amén. Muerta completamente vive Cristo. Amén, amén. Amén. En la persona del Espíritu Santo glorificado que habita en nuestro corazón para su gloria y honra. Amén, amén. Nos dice que por la obediencia de Cristo en el sacrificio serán muchos constituidos
porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que reine la justicia para la vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Amén, amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Yo quiero que entienda que todos somos pecadores y no merecemos nada, pero Jesús entregó su vida por ti y por mí. Acéptalo, búscalo, ámalo, que ya Él pagó el precio por tu pecado. Ya Él derramó su sangre preciosa y Él es un caballero. Él entra si tú abres la puerta de tu corazón para que Él habite, para su gloria y su honra. Amén, amén. Entonces Él vino a perdonarnos, a limpiarnos, a ponernos ropa blanca. Y Papá Espíritu Santo trabaja de manera muy especial, primeramente para que usted conozca que usted es pecador y que tiene la necesidad de arrepentirse con un arrepentimiento genuino, para que Jesús usted lo acepte. Y cuando usted acepta a Jesús, Papá Espíritu Santo, Jehová y Jesús habitan en tu corazón. Para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. Amén, amén. Del arrepentimiento para llevarnos a Cristo. Amén, amén. Quiero enfocarme en el sufrimiento de Cristo, reconociendo que Él es 100% Dios y 100% humano cuando estuvo en la tierra, para su gloria y honra. Él oró al Padre. Gotas de sangre, dice que fueron sus sudores. Él padeció por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Él obedeció al Padre hasta la muerte, y muerte en cruz. En ningún momento, tenga entendido, en ningún momento Jesús dudó de lo que iba a realizar. Eso está desde el Génesis. Cuando Eva pecó, el Señor dijo: tú le hiriste en el cancañal, pero ella te herirá en la cabeza. También se anuncia de la Virgen en Isaías. En Isaías dice: una virgen os hará a luz y será llamado Consejero, Dios admirable, anunciando la venida del Rey de Reyes, que iba a venir en forma humana para rescatar lo que se había perdido. O sea, Jesús nunca dudó de lo que iba a hacer. Él no dudó, para su gloria y su honra. Él no dudó. Él, lo que en su forma humana gimió al Padre por el padecimiento que sufría como humano. Pero recuerde, Él era 100% hombre y 100% humano. Entonces, en su 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en su humanidad gimió al Padre, pero siempre dijo: que se haga tu voluntad, sometiéndose completamente a la voluntad del Padre, para su gloria y su honra. Amén, amén. Duda nunca hubo, porque desde siempre Él sabía lo que venía a hacer conforme a su voluntad. Por eso era que oraba y gemía en el Espíritu, porque su humanidad estaba débil, porque nosotros los humanos somos débiles, pero en el Espíritu somos fuertes, para su gloria y su honra. Y como Él venció, entonces usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén. Le pido al Señor que le dé entendimiento conforme a Él le agrada. Pero en lo humano tuvo debilidad como usted y como yo. Por eso Él nos entiende a la perfección. Desde Isaías 53 se describe los padecimientos que el Mesías Jesucristo iba a padecer para su gloria y su honra. Él nos enseña a obedecer. Él nos enseña a cómo orar sin cesar. Y que siempre, siempre debemos buscar la voluntad del Padre, que es la mejor, para su gloria y su honra. Él fue abofeteado. Es decir, la bofetada a Jesús lo narra Juan 18 en su versículo 19-24 por unos de los alguaciles, porque Jesús les respondió al sacerdote. Él recibió malos tratos. Fue escupido en el rostro y le abrumaban a golpe. Le cubrieron el rostro con un paño y se burlaban preguntándole quién fue que le golpeó.
Esto está en Mateo 26, 67, 68 y Lucas 22 del 23 al 64. Eran la mayoría lo que le golpeaban, según lo que pude entender y leer en el libro que estoy profundizando. La mayoría eran zurdos y eran la mayoría escriba y también eran creados, o sea, sirvientes o creados de los sumos sacerdotes, que debían ser los levitas. En Isaías 56 nos dice lo siguiente: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me sacaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de espumo. Entonces, vamos al siguiente: flagelación. A mi Señor Jesús lo castigaron y lo condenaron a muerte. Tenías heridas claras en su espalda. Los azotes. Fue muy afligido. Pero la inocencia de él gritaba de tal forma que Pilato tuvo que decir en Lucas 23, del 15 al 16, y quería rescatar la vida de Jesús. Pero él no se atrevió y fue cobarde. En ese momento fue cobarde. No se atrevió a decir su inocencia. Al no atreverse, lo entregó, porque cuando él dijo que era inocente y que él se lavaba la mano, el pueblo de él le dice, entonces, como quien dice, como que le iban a hablar al César. Entonces, él en su posición tuvo temor y por eso permitió. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, hay veces que en algunas situaciones hay personas que quieren obedecer al hombre. Y cuando usted obedece al hombre, usted no puede obedecer a Dios, porque dice que no habrá dos señores. Entonces usted tiene, conforme a Dios le agrada, que Dios le ayude a usted y a mí también a obedecerlo a Él. Porque tenemos muchas personas, quizás hasta con puesto alto, que quieren hacer cosas, pero la obediencia primeramente, le exhorto, tiene que ser a Cristo. Yo leí un párrafo que cuando Jesús estaba frente a Pilato, él podía ver la presencia de Papá Espíritu Santo. Él podía ver la santidad que había en Cristo. Él tuvo temor, pero entonces quiso obedecer a los hombres. Entonces, al obedecer a los hombres, si usted se busca más adelante cuál fue la muerte que tuvo esa persona, porque nosotros vinimos a agradar a Dios. Dice que el que no pierde su vida por Cristo, entonces no la ganará, porque todo aquel que quiere ganar su vida aquí en la tierra, la perderá. Pero si la da por Cristo, entonces tendrá vida eterna. Le pido al Señor que le dé entendimiento conforme a su voluntad, para su gloria y honra. Amén, amén. Entonces, lo que quiero decirle, amados hermanos, a mí me gusta una canción y me gusta escuchar muchos alabadores de Cristo para su gloria y honra. Dice, por la llaga de Jesús, mi dolencia Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue su gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero alabaré. Y con los ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Para su gloria y su honra, tiene que entender el sufrimiento de Cristo. Tiene que entender los dolores de Cristo. Tiene que entender que cada azote que le dieron,
le rasgaba su cuero y dejaba abierta una abertura por la cual su sangre preciosa se derramaba. Tiene que entender los padecimientos de Cristo. Tiene que entender que tenemos que morir al pecado para que Cristo viva y reine en nuestro ser. Amén, amén. Entonces Lucas 23, 15 al 16 dice: Pilato solo quería azotarlo y libertarlo, pues él dijo: nada digno de muerte ha hecho este hombre. La inocencia de Cristo. La gloria para el Señor. Nunca pecó. Nunca pecó. Ni tampoco dudó de lo que Él iba a hacer por cada uno de nosotros. Tenga pendiente eso, que Él nunca dudó y nunca pecó, para su gloria y honra. Amén, amén. O sea, la inocencia de Jesús, de nuestro Señor Jesús, era obvio, nunca pecó, mas se humilló, mas fue humilde y obedeció al Padre hasta la muerte. Porque por amor a ti, por amor a mí. Gracias, Señor. Nunca podemos saber cómo pagar o agradecer tan grande gesto de amor que su vida completa entregó por ti y por mí. Que siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se hizo en forma de siervo para poder pagar el precio por ti y por mí. Amén, amén. Él siendo dueño de todo, vino humildemente. Y ustedes pueden conocer la forma de Él. Dice una palabra: los pájaros tienen su nido, la zorra su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Miren qué humildad. Y Él llamó a muchas personas y muchas personas quisieron venir a Él, pero es conforme a su voluntad hermosa. Hubieron lugares que lo rechazaron. Por ejemplo, cuando Él fue y había un hombre endemoniado que Él lo reprendió y lo echó a los cerdos, la gente se juntaron que no lo querían. Dios es grande. Lo que te quiero decir, amados hermanos, que así como Jesús fue rechazado, tú vas a ser rechazado. Así como Jesús fue abofeteado, murmurado, tú vas a padecer. Entonces el Señor me profundizó en esto para yo poder entender el sufrimiento que a veces me agobia y a usted como hermano también lo agobia, en luchas espirituales, en luchas mentales, en luchas que se te levantan la gente y a veces tú no puedes entender, pero cuando tú profundizas en los padecimientos y en los sufrimientos de Cristo, el Señor te da a entender que no es porque eres tú, sino por lo que tú representas. La sangre preciosa de Cristo. Que cuando tú caminas, tú tienes que saber que es Cristo que te lleva a ese lugar. Y los demonios tienen que huir. Y el enemigo usa a mucha gente para que se levante contra ti. Pero dice una parte: lucharán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Lucharán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Rey de reyes. Entienda, la lucha no es contra usted. Y la lucha no es aquí ni contra sangre ni carne. No es contra nadie humano. Es contra los principados, contra la hueste de maldad, que lo dice Efesios 6, del 10 en adelante. Y por esa razón usted, hermano, debe de leer y comer la palabra para que Dios le ponga conforme a su hermosa voluntad la armadura de Dios. Cuando usted peca, es separación de Dios. Dios lo puede redimir, lo corrige, le enseña el pecado, pero usted tiene que venir humilde a Él y decirle al Señor en qué ha faltado. Porque es una relación personal entre usted y Dios para su gloria y honra. Amén. Completamente muerta vive Cristo. Completamente muerta vive Cristo. Eso es una relación de usted con Dios. Amados hermanos, nosotros decimos la palabra, pero quien trabaja en usted es Dios. Yo no puedo saber lo que usted piensa, lo que usted no piensa, no. Es Dios con usted. Amén, amén. Debo de decir que siempre digo: no vean el humano, miren a Dios y váyanse de rodillas a su habitación en los secretos. Y dice la palabra que Él te va a demostrar cosas ocultas que tú ni siquiera conoces, para su gloria y honra. Amén, amén. Es una relación, es una búsqueda.
es leer la palabra, es tener hambre. Así como el siervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Usted tiene que entender que es una relación con Dios y que Dios mismo lo va a instruir. No hay nadie que lo pueda instruir más que Papá Espíritu Santo. Cuando usted esté de rodillas buscando y teniendo esa sed de la palabra y el anhelo de obedecerlo, es Él y usted. Es Él y usted, es Él y yo. Es decir, una relación entre Él y yo. Y Él es que me ayuda. Por eso yo no entiendo cuando otra persona me corrige. Pero si papá me corrige, temo y le pido que me perdone y que me ayude. Porque cuando Él lo hace, yo lo puedo entender. Es igual que otra persona quizá me quiera enseñar y me quiera enseñar. Yo no aprendo así. Yo aprendo conforme a Dios le agrada. Poco a poco. Pero yo sé que es Él. Amén, amén. Amén, amén. Entonces, usted tiene que saber que solamente en Cristo hay salvación. Y fuera de Cristo no hay quien salve. No se deje engañar. Solamente en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pero nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Entonces, ¿quién nos lleva a conocer a Cristo? Papá Espíritu Santo, para su gloria y honra. Es Papá Espíritu Santo y Él es el que nos capacita. Nosotros no tenemos capacidad ninguna, pero Él nos ayuda. Y Él es el que nos da la sabiduría y Él es el que nos guía. Si Él no hace, nadie. Dice que si el Hijo del Hombre no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores, para su gloria y honra. Amén, amén. Ahora nos vamos a referir, para que ustedes puedan entender el sufrimiento de Cristo, en una parte para su gloria y su honra. El lazo que azotaron a Jesús tenía un mango de madera, una correa que al final tenía huesillo y bolas metálicas. Los golpeadores eran dos fuertes verdugos. Cada golpe abría y desgarraba la piel, provocando pequeños requillos de sangre de cada herida. Ya usted puede saber que él estaba molido por la espalda rota de lo lastigazo que le daban. Así se cumplió lo dicho por Isaías 52, del 13 al 15, que nos dice: fue desfigurado de su hermosura. Isaías 53 nos dice: una pregunta que yo me hago, y a veces he llorado al Señor, porque a veces he predicado la palabra y trato de darle a entender a la persona conforme a la voluntad de Dios, y yo me doy cuenta que no, y uno predica y a veces las personas, tú sabes, pero eso lo hace papá, tengo que entender, pero me he hecho esta pregunta, yo dice, Señor, yo predico, pero como quien dice, tú sabes, pero es Dios, Dios me da a entender, es Dios, y Dios es el único que abre los ojos espirituales y el único que da a entender a las personas conforme a su voluntad. Aquí no es el hombre no hace nada, el hombre solamente es un instrumento para su gloria y honra. Siervo inútil, para su gloria y honra. Siervo inútil significa que hace lo que tenga que hacer. ¿Qué pasa? Le voy a explicar algo. Usted está en la cocina y usted tiene diferentes utensilios en la cocina. Cuando usted va a cocinar, usted sabe cómo va a usar los utensilios. Si usted necesita un cubierto, usted no va a usar una cuchara. Si usted necesita una cuchara, no va a usar un cuchillo. Entonces, el Señor sabe cómo usar a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Entonces, por eso yo no le puedo decir a la cuchara, tú no tienes un buen servicio porque yo hago las cosas. O el cuchillo decirle al tenedor, no, tú no tienes un buen servicio porque yo sé cómo hago las cosas. Es igual como el cuerpo. El cuerpo dice a las manos, tú no haces nada. El estómago le dice, si yo no te mantengo, tú no haces nada. Entonces la mano le dice, pero si yo no trabajo, entonces no consigue lo que es el alimento. Entonces los pies le dicen, pero si yo no llevo el cuerpo, entonces nadie hace nada. Entonces la cabeza dice, pero si yo no lo llevo a todos ustedes, entonces no hacen nada ninguno. Lo que quiero que sepan es que si el estómago deja de comer y la mano deja de trabajar y también los pies dejan de caminar, entonces el cuerpo se descompone. Entonces todos somos necesarios. Lo que Dios hace en mí, lo que Dios hace en usted, somos todos necesarios y vamos a dar testimonio conforme a Dios le agrada. Entonces por eso en el cuerpo todos somos necesarios y el único que sabe es el Señor. Dice, hay una parte que dice que solamente al Señor hay que darle cuenta conforme a su voluntad y Dios es el que sabe. Y Dios es el que sabe, que Dios le dé entendimiento, amados hermanos, amén, amén.
Entonces, amados hermanos, dice la pregunta, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Eso fue Jeremías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y amamos a Papá Espíritu Santo, amamos a Jehová de los ejércitos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dice, esto fue algo que pasó porque yo oraba por algunas personas, yo no veía que la palabra hacía nada, pero la oración en el mundo espiritual es como un martillo, y en el momento que menos usted cree, ya esa pared está rota, porque tanto prediqué a mi hermano y él me decía, Marisa, Dios dio libre albedrío, y es verdad. Entonces ahora mi hermano está buscando de Dios, está leyendo la palabra. Le pido al Señor que lo enamore y que venga más y más, pero por lo menos antes ni leía, pero ya está leyendo, ya está buscando, ya está creyendo. También lo pasa con mi tía. Mi tía me decía en alguna ocasión, ¿tú me vas a predicar o vas a hablar? ¿Por qué, tía? Para saber el tiempo que te voy a dedicar. Ahora yo le hablo y yo sé que ella está en la lucha de dejar muchas cosas, pero eso es Dios y ella. Yo hablo, yo le predico, le doy testimonio, pero ella, Dios y ella que saben, yo no sé más nada, porque aquí tenemos que saber que el único que hace es Dios. El único que convierte los corazones es Cristo para su gloria y honra, el Espíritu Santo y Jehová. Aquí no hay más nadie, solamente Él. Amén, amén. Entonces yo lloraba en el espíritu por estas cosas y yo veía que nadie escuchaba a nadie, pero ese algo entre Dios y la persona. A veces tenía agonía y cuando fui un día orando el Señor me permitió saber para su gloria y su honra. Dice, esa agonía, ese desespero son los padecimientos de Cristo. Entonces ahí pude entender por qué el Señor una vez se puso en un lugar de Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, que no escucha a los que te predican. Cuánto lo quise juntar como polluelo, como una gallina reúne a su polluelo. Y dice que el Señor estaba triste y lloró. Si ustedes quieren buscar ese versículo, yo se lo dije conforme yo me acuerdo. Pero lo que quiero decirle es que nosotros lloramos, nosotros padecemos. A veces queremos que personas vengan al Evangelio y Dios es el que sabe, Dios es el que toca. Aquí el único que toque es Dios, después de ahí más nadie. Amén, amén. Entonces, amén, amén. Entonces, yo lo que quiero que sepan que únicamente la salvación es por Cristo. Entonces, refiriéndonos nuevamente a los sufrimientos de Cristo, dice, Jesús fue despreciado y desechado, fue varón de dolor, experimentado en quebranto, y como fue escondido de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimaron. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. No fue herido por mas fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, los discípulos se dispersaron, pero después que Él resucitó para la gloria del Señor, entonces todos se reunieron. Entonces también dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo para su gloria y honra. Y cuando Papá Espíritu Santo está con nosotros, aunque no tengamos fuerza, Él nos ayuda y nos permite seguir adelante poco a poco y hacer cosas que nosotros honestamente no podemos, pero Él nos ayuda. Él nos fortalece, Él nos levanta, Él es el que hace todo. Nosotros solamente somos un instrumento, como le expliqué anteriormente. Amén, 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 amén. Dice que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y así somos llevados usted y yo, hermano. Entienda, los padecimientos de Cristo usted lo va a padecer como hijo de Dios para su gloria y honra. ¿Y hasta cuándo van a durar estos padecimientos? Hasta que usted muera. Cuando usted muera y viva para Cristo, dice que morir es ganancia y vivir es Cristo para su gloria y su honra. Es decir, porque la muerte es ganancia, porque cuando morimos entonces nos vamos con el Señor y vamos a ser resucitados. Entonces para su gloria y honra, Dios es el que sabe, nosotros aquí no sabemos nada. Amén, amén. Dice que traquiladores
Es decir, fue llevado como oveja delante de trasquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. No abrió su boca por cárcel, y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo. Amén, amén. Esto solo, esto solo es una parte de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, hombre de dolor experimentado en sufrimiento. Luego el siguiente video va a continuar sobre los padecimientos de Cristo, porque no tiene que doler el alma sobre los padecimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo. El Señor me inquietó hacer este estudio profundo debido a una prueba que pasé muy difícil y no entendí, porque tenía yo que sufrir tanto. Decía, Señor, cúbreme, cúbreme. Están comiendo mi carne y me duele. Y tenía un profundo dolor y sufrimiento. Entonces, el Señor me dio a entender que no era por Maritza Yapur, sino por lo que yo representaba, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el mundo espiritual nosotros representamos la sangre de Cristo, que vamos por el mundo padeciendo, pero llevando y predicando a nuestro Señor Jesucristo su padecimiento, y que Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, según su voluntad, Dios permite que las personas tengan conocimiento de la palabra, vengan a un arrepentimiento genuino, y el Señor los redime. El Señor les rompe sus cadenas, como está en la palabra, que si el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Entonces, cuando el Señor rompe sus cadenas, entonces el Señor lo santifica, le perdona, lo lava, lo limpia, y lo hace su Hijo redimido para su gloria y honra. Muerta completamente, vive Cristo. Amén, amén. Entonces usted tiene que saber que usted en el reino espiritual, usted tiene una identidad, que ya usted fue comprado a precio de sangre preciosa, que el Señor lo perdonó, que el Señor lo redimió, que el Señor le puso ropas blancas, que usted lleva por donde quiera que vaya la santidad y la gracia del Señor conforme a su voluntad. Y por eso, hermano, vienen los ataques, no por usted, sino porque Papá Espíritu Santo habita en su corazón, y esa luz el enemigo no la puede soportar, y va a mandar muchísima gente para que traten de opacarlo, no para herirle una mano, no para cortarle una mano, es para que le corte la cabeza. Pero tenemos a Cristo, que es el que nos defiende. Y usted tiene que escudriñar la palabra y profundizar en ella, para que Dios le dé discernimiento, conocimiento, para que Dios le ponga la armadura de Dios, para que usted pueda orar y tener una búsqueda constante en el Padre Celestial. Entonces usted tiene que saber los padecimientos de Cristo, para poder usted entender las luchas, las batallas, las pruebas, los desiertos que pasan por su vida, porque está padeciendo y está siendo purificado, y su fe va a ser purificada más que el oro, y va a ser encontrada y más valiosa que el oro, dice la palabra. Y entonces seremos del Señor, el Señor sabrá conforme a su voluntad. Entonces, amados hermanos, si usted está padeciendo, nadie padeció más que Cristo, siendo dueño de todo, se convirtió en siervo, y murió por ti, y sabemos que hay poder en la sangre de Cristo. Y usted, hermano, que acepta a Jesús como único Señor y Salvador, usted tiene identidad y el ADN de Cristo. Amén. Por su preciosa sangre. Soy sano, soy limpio, soy libre por el poder de su sangre, por el poder de su sangre, para su gloria y su honra. Entonces hay una canción de Marcela Gándara que dice: anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar,
por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, porque siempre cantaré de tu amor. Tu amor me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Tengo libertad en Cristo para su gloria y su honra. Por eso anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Amados hermanos, viva cada día para agradar a Cristo. Si usted no le ha aceptado, esta es la oportunidad para que usted cierre sus ojos y lo acepte. Usted ponga su mano en su corazón y dígale al Señor: Señor Jesús, amado Salvador, me pongo en tus manos. Quiero que entre a mi corazón y a mi vida. Quiero que sea el dueño absoluto y completo de mi vida y de mi alma. Y que sea usted, Papá, Jehová Jesús Espíritu Santo, que haga morada en mí y que me ayude a vivir para ti. Que inscriba mi nombre, gloria a Dios, en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Porque solamente a ti, Jehová, a usted, Papá Jesús Espíritu Santo, y a usted, mi Señor Jesucristo, te entrego mi vida, mi alma, mis anhelos y todo lo que soy, para que usted me guíe por el camino que usted tiene para mí. Todo te lo pido humildemente en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Si usted hizo esta oración, amados hermanos, usted ha nacido de nuevo, porque ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo y porque el Señor, conforme a su voluntad, ha puesto su nombre en el libro de la vida. Que Dios le bendiga y Cristo le ama. Amén, amén, amén.